muy enojados con TikTok y sus usuarios, así que decidieron hacer un amague importante hacia la prohibición de la aplicación en todo el territorio nacional. Este es un video corto de la CNN. Dice: Estados Unidos estudia prohibir el uso de TikTok. El gobierno estadounidense se evalúa prohibir la red social de origen chino por considerar que es una amenaza para la seguridad nacional. La aplicación tuvo 165 millones de descargas en los Estados Unidos. Esto, digamos, se puede ver como una retribución negativa, como una respuesta visceral a al saboteo que recientemente y a la actividad que han tenido TikTokers y K-Popers a través de la aplicación para difundir mensajes en contra de Donald Trump, para sabotear sus eventos de campaña. Entonces se puede ver, digamos, desde el lente más superficial, que es el hecho de, saboteaste mi campaña, ahora te voy a prohibir a ti, a todos tus cuates, y a los hijos, y a tus hijos de tus hijos por 10 años, ¿no? Eh, digamos, ese es el análisis superficial, y seguramente hay algo de eso. O sea, Trump no está por encima de estas reacciones viscerales, constantemente lo hace en Twitter, ¿no? Con su gente. O sea, cualquiera que lo contradiga o que lo contravenga es un enemigo, ¿no? Estás conmigo o contra mí. Es muy simple la visión de Trump. Entonces, ciertamente hay algo de eso, pero no es lo único. Hay, y esto habla de un tema internacional mucho más profundo, sobre protección de datos, sobre transparencia y sobre el poder que tienen estas grandes multinacionales que se visten, digamos, como redes sociales, y que en muchos sentidos manejan discursos políticos y el curso razonable que se puede tener en el discurso político de una sociedad, y pocas veces se les cuestiona. Que se prohíba una red social en un país no es nuevo. De hecho, China lo hace todo el tiempo. O sea, para promover sus plataformas, sus contenidos, las aplicaciones que quiere que se difundan en el mundo. Por un lado, hay que comprender que las empresas en China, sobre todo estas grandes transnacionales, como Huawei es un gran ejemplo de ello, y TikTok sin duda también es un ejemplo de ello, no son, son tan capitalistas y tan libre mercadistas hasta que el gobierno chino quiere. O sea, existe una subordinación completa de cualquier empresa de China hacia el gobierno chino. O sea, esto hay que dejarlo clarísimo. Ahora, TikTok ha dicho, no ha señalado que va a proteger los datos de sus usuarios y todo esto, pero en realidad hay antecedentes jurídicos en China de aplicaciones de redes sociales más pequeñas, por ahora no recuerdo el nombre de alguna de ellas, eh, pero que, digamos, el gobierno chino le solicitó información pues porque quería ver en sus usuarios, ¿no? Información de alguna persona de interés o lo que se comparte, etcétera, o sea, lo que sea que el gobierno chino quisiera revisar. La compañía esta, que era mucho más pequeña que TikTok, se negó a otorgarle esa información por temas de protección de datos personales. Se fueron a la corte, corte china evidentemente, y la corte decidió no, o sea, sí le vas a entregar la información al gobierno chino. Entonces hay antecedentes de que las empresas chinas de manejo de datos personales, en este caso TikTok, se subordinarían, y hay precedentes judiciales de que se le entregarían pues los datos personales de sus usuarios al gobierno chino sin mayor problema, ¿no? Sin chistar. Esto, digamos, ha ocurrido del otro lado, no del lado occidental, con Facebook, con WhatsApp, con Instagram, menos con Apple. Apple es probablemente el ejemplo de... caray, está pasando como una ambulancia aquí, espero que no se escuche demasiado. Apple es probablemente la empresa que se ha negado de manera más consistente, constante y enérgica a compartir datos personales con el gobierno estadounidense. De forma muy famosa hubo un caso donde había una persona que estaba siendo acusada de terrorismo. El terrorismo en Estados Unidos y en muchos lados del mundo es una cuestión
que muchas veces se maneja de forma extrajudicial. O sea, si se te acusa de terrorismo, por lo menos en los Estados Unidos, de entrada pierdes todos tus derechos, incluso el derecho al debido proceso, y se te puede encerrar de forma extrajudicial, como Guantánamo, ¿no? Por ejemplo. O sea, la gran mayoría de personas que están ahí son presos políticos. Y muchas veces han sido personas que no han cometido absolutamente ningún error o ninguna falta que se le pueda, eh, digamos, que pueda merecer un encierro extrajudicial, o sea, si eres consistente con tus principios, ninguna cosa que hayas hecho merece el negarte que pases por un proceso justo, ¿no? O sea, puede ser un asesino serial, o se te puede acusar de ello, pero yo quiero que se demuestre, ¿no? O sea, quiero pruebas, quiero que se encierre la persona correcta. O sea, eso es, digamos, una cuestión elemental de una sociedad medianamente funcional, y en Estados Unidos esto, digamos, no siempre ocurre. En China, bueno, tampoco, ¿no? Entonces, ninguno de los dos son ejemplos de virtud en esta cuestión, ¿no? Bueno, ya ni hablamos de México, ¿no? Donde hay personas que están en la cárcel durante décadas, muchas veces, y ni siquiera deberían estar ahí, ya sea porque el crimen ha sido algo menor, ¿no? Que en mi visión no tendría por qué ser un crimen, como consumo o venta de una sustancia que te altera un poco la conciencia, o han sido personas que se las ha acusado de forma injusta, muchas veces personas de clase social baja, ¿no? En condiciones de pobreza, eh, muchas veces personas de origen, con tradiciones originarias, ¿no? Que muchas veces a veces ni hablan bien español, ¿no? Y como no tienen acceso a una defensa justa, se les encierra imputándole cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, esto, digo, regresando al tema de Estados Unidos y China, o sea, ninguno de los dos países es fantástico en la protección de datos personales, pero sí se puede decir que por lo menos las empresas estadounidenses necesitan una orden judicial para entregar información de sus usuarios al gobierno de los Estados Unidos, mientras que en China es muchas veces una comunicación directa. O sea, necesito información de esta persona, pásamela ya, y se la pasan, ¿no? Y cuando se reta, la corte pues está a favor del gobierno chino, y va siempre a alinearse con la voluntad del gobierno chino. Este, digo, entonces, en este caso, eh, pues digo, se debería prohibir o no TikTok. La verdad, o sea, como impulso, a mí, o sea, cuando se habla de prohibir, o sea, a menos que sea algo criminal, o sea, no veo mucha razón a prohibir cuestiones, ¿no? Digo, China lo hace todo el tiempo, WhatsApp, por ejemplo, está prohibido en muchas partes de China, no sé si en toda China, por lo menos China continental, eh, pero digo, para empujar sus aplicaciones sí ha prohibido tanto contenido en Google como aplicaciones completamente. Entonces no sería, digamos, algo extraordinariamente novedoso que un país prohíba TikTok, ¿no? Ahora, digo, por supuesto esto se hace mucho más grande, ¿no? Por el éxito que ha tenido TikTok, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y digo, ahí decían, ¿no? 165 millones de personas, alrededor de, ¿no? Gruesamente, 40-45% de la población en Estados Unidos ha bajado TikTok. Que sean usuarios frecuentes es otra cosa, pero por lo menos lo ha tenido en su celular, ¿no? Lo que significa que la aplicación ya tiene acceso a esos datos. Es un tema más complejo del que se ve, ¿no? De forma superficial. Digo, ¿qué se debería hacer? La verdad es una pregunta abierta. O sea, yo sería mucho más transparente con las personas, sobre todo con las personas jóvenes, ¿no? Que es el target de este tipo de aplicaciones, y sería muy explícito en decirles los potenciales beneficios de la aplicación, ¿no? Toda la cuestión social, de las personas que ganan dinero y que hacen una vida a través de esta aplicación. Eso tampoco es algo insignificante, ¿no? Que se pueda, digamos, barrer, ¿no? Y echar bajo la alfombra. Es algo importante a considerar. Pero sí sería muy claro en los riesgos potenciales de usar este tipo de aplicaciones, ¿no? Y usar todo tipo de aplicaciones como tal. O sea, sí hay una diferencia en el manejo de los datos, ¿no? Como decía, entre las empresas estadounidenses, que por lo menos necesitas una orden judicial
para que te entreguen los datos al gobierno, y en China no. Entonces ahí sí hay una diferencia cualitativa. Tío, y Apple en este caso de terrorismo no entregó los datos. O sea, dijo, y era un teléfono, ¿no? O sea, para que lo descifrara, ¿no? Apple a favor de Estados Unidos para que pudiera revisar en el fondo todo el contenido, ¿no? Los datos y los metadatos de ese teléfono celular. Me dijo, desbloqueame este teléfono. Apple dijo, no, o sea, categóricamente, no, y te vas a la fregada, tráeme una orden judicial y vemos si te la abro. Y el gobierno estadounidense no consiguió la orden judicial porque, como decía al principio, es un proceso del terrorismo extrajudicial muchas veces, entonces no consiguieron que ningún juez les diera esa orden y al final no tuvieron que entregar los datos. Entonces sí hay una diferencia cualitativa. O sea, yo lo llevaría al consenso de la gente, ¿no? Y que sea la mayoría de personas que tomen la decisión de forma informada. Si quieren poner en riesgo sus datos, pues es una prerrogativa personalísima, ¿no? Y lo estás haciendo o sea, lo estás haciendo hacia Facebook, hacia Google, ¿no? Hacia YouTube, hacia Instagram, hacia WhatsApp, que son, o sea, todas estas que mencioné son dos empresas, ¿no? Alphabet, ¿no? O Google, y por otro lado el corporativo de Mark Zuckerberg. Pero bueno, o sea, ahí hay un tema antimonopolios, ¿no? Porque, o sea, estas empresas tienen demasiado poder en el discurso y en la narrativa que se empujan. TikTok también es conocido por censurar contenido. Contenido pro Hong Kong, pro Taiwán, ha censurado. No, Facebook ni se diga. Facebook es facilísimo para censurar contenido y muchas veces se ha encontrado que está trabajando muy en conjunto con gobiernos autoritarios para censurar personas y tipo de contenido. Entonces, en realidad aquí los que están perdiendo y los que estamos perdiendo somos los usuarios de esas plataformas, que, o sea, son en muchos sentidos tiranías corporativas que están moviendo el discurso nacional hacia, digamos, hacia lo que ellos consideran valores correctos, ¿no? Pero digamos, ¿quién los eligió para ser, ¿no?, los ministros de la cultura o de la verdad? O sea, nadie los eligió. O sea, son empresas que no son responsables a nadie más que a su mesa directiva, a los que hacen dinero a través de las plataformas. Y no nos confundamos, nosotros somos el producto para esas empresas. O sea, muchas veces pensamos que somos los clientes, ¿no? Y ellos nos sirven a nosotros. No. Sus clientes son las corporaciones que se publicitan ahí. El producto, la mercancía, somos nosotros. O sea, nuestros datos, nuestra atención, nuestro tiempo, que le venden a sus clientes potenciales, a la gente que les da dinero por publicitarse a través de esas plataformas. Así funciona el modelo de todas las redes sociales y por favor seamos conscientes cada vez que usamos ese tipo de plataformas de lo que está pasando en realidad, porque muchas veces se ve como buenos o malos o liberales. No, o sea, son intereses corporativos y hay que verlos como tal, tengámoslo muy claro. Ahora, me gustaría saber su punto de vista. O sea, ¿qué opinan de esta potencial decisión ejecutiva de Donald Trump de prohibir TikTok? ¿Debería hacerse? ¿No? ¿Por qué? ¿Confían más en el gobierno chino que en el gobierno estadounidense? ¿Se deberían romper las dos para que existiera competencia tanto del lado de Facebook, ¿no?, e Instagram y WhatsApp, que a mí no me queda claro por qué tienen que ser una sola? ¿Y se debería romper TikTok para que hubiera más... ¿no? Más oferta de ese tipo de servicios? O sea, estoy pensando en Snapchat, en Vine, que hacían cosas similares. ¿Qué opinan de todo este tema? Honestamente, o sea, no me queda claro que haya una respuesta concreta, una respuesta fácil, una acción, ¿no? Sí, prohibir o no prohibir. O sea, no creo que sea tan fácil como esa cuestión. Pero es muy interesante en realidad, y estamos viendo otra expresión de la pelea geopolítica y hegemónica que tienen tanto los Estados Unidos como China en este caso. Muchas gracias por ver, esto ha sido el Reporte Crítico y nos vemos y escuchamos hasta la próxima.